Vamos a continuación a ilustrar la información que necesitan los módulos de datos. Pero antes vamos a construir la siguiente red. Vamos a añadir dos nodos create. Esos dos nodos create se van a dirigir a un process. Vamos a hacer las conexiones del create 1 al process, del create 2 al process y del process nos vamos a un dispose. Entonces bien, en el create 2 vamos a colocar como tipo de entidad entidad 2 y en el process 1 vamos a colocar que la lógica es set delay release y vamos a añadir un recurso. Vamos a dejarlo recurso 1 y cantidad 1. Vamos a colocar que el tiempo máximo de esa triangular son 3 horas. Entonces bien, vamos a darle clic a entidad. Fíjense que nunca antes habíamos accedido a este módulo, sin embargo él ya reconoce que existe una entidad 1 y una entidad 2, producto de la información que le suministramos en el create. Con este módulo nosotros podemos cambiar el dibujo inicial a cada tipo de entidad. Para ello, en entidad 1 vamos a darle clic y vamos a seleccionar, por ejemplo, el teléfono. Vamos a arrimar esto hacia la derecha para que aparezcan los nombres completos. Y para la entidad 2 vamos a seleccionar una van. Adicionalmente, con este módulo podemos a cada una de las entidades colocarle una serie de costos. El costo de retención por hora, un costo inicial por actividad que agrega valor, por actividad que no agrega valor, un costo de espera, un costo de transferencia o cualquier otro tipo de costo. Vamos a correr el modelo para que se aprecie, vamos a disminuir un poquito la velocidad, que las entidades 1, que son las que provienen del create 1, son teléfonos, mientras que las entidades que vienen del create 2 son unas vans. Fíjense que llega un momento en el que la cola es insuficiente y ya no incorpora en la animación la entidad que está llegando. Para ello podemos hacer lo siguiente. Vamos a darle pausa, luego le damos a End. Recordemos que si no le damos a End no vamos a estar en capacidad de editar el modelo. Para aumentar el tamaño de la cola le damos clic a la cola, nos ubicamos en la parte izquierda, le damos clic y arrastramos el ratón hacia la izquierda. Pero para que quede la cola derecha debemos de hacer esta operación marcando la tecla de Shift. Fíjense que con esto hemos aumentado el tamaño de la cola y al volver a correr, fíjense que para efectos de la animación aparecen más entidades animadas en la cola. Claro, va a llegar el momento en el que si la cantidad de entidades sobrepasa la dimensión de la cola que nosotros animamos, no las va a dejar de animar. Entonces bien, le damos a pausa, a End para continuar. Si le damos clic a cola, fíjense que él ya reconoce que existe una cola producto del process, fíjense cola del process 1, y acá nosotros podemos alimentar lo que se conoce como la disciplina de servicio, que no es más que el criterio que se va a utilizar para seleccionar a la próxima entidad de la cola. Fíjense que por defecto ella maneja FIFO, primero que llega, primero que sale. Las otras alternativas sería LIFO, último que llega es el primero el que sale, o manejar una prioridad de servicio en la cola. Es decir, que va a poner de primero en la cola el que tenga menor valor en un atributo o al que tenga mayor valor en un atributo. Si seleccionamos, por ejemplo, mayor valor en un atributo, ella a continuación pregunta por el atributo el cual ella va a evaluar para manejar esa prioridad de servicio. Ella por defecto coloca atributo 1. Vamos a nosotros cambiar el nombre y decir que el atributo se llama prioridad. Acá le estamos indicando al programa de que en esta cola él va a colocar de primeros a aquellas entidades que tengan mayor valor en su atributo prioridad, por lo cual se nos hace necesario manejar el concepto de atributo. Vamos a suponer que las entidades 1
requieren una prioridad de servicio con respecto a las entidades 2. Por eso a las entidades que provienen del create 1 tenemos que colocarle un atributo mayor en prioridad que a las que vienen del create 2. Para eso necesitamos utilizar un assign. Así que agarremos un assign y vamos a colocarlo entre el create 1 y el process. Para hacer la conexión automática sin necesidad de estar eliminando la conexión existente y hacerla manual, podemos proceder de la siguiente manera. El assign lo colocamos sobre la conexión y fíjense que cambia de color, aparece un color verde fluorescente. Una vez que ocurra eso, si en ese momento soltamos el nodo, el arena automáticamente hace la conexión. Le damos doble clic al assign, le damos adicionar, tipo no es variable sino que es un atributo. Y acá no es recomendable escribir el nombre del atributo, porque una letra mal escrita va a traer como consecuencia que el programa va a interpretar que es un atributo diferente. Como ya el atributo estaba creado cuando ingresamos a cola, lo más sano acá, lo recomendable es buscar ese atributo entre las diferentes opciones, que la arena nos los muestre ordenados de manera alfabética. Seleccionamos prioridad y le colocamos un valor, que lo que interesa en este ejemplo es que sea cualquier valor mayor que 0. Le damos OK y fíjense que a las entidades que provienen del create 2 no le estamos dando valor a ese atributo. En ese caso el programa va a interpretar que vale 0. Por eso él va a colocar de primeros en la cola a los que provengan del create 1, porque ese atributo va a valer 5 versus 0 que valen los del create 2. Fíjense que al correr ahora el modelo, vamos a apreciar que el programa va a colocar de primero en la cola a los teléfonos. ¿Por qué? Porque ellos tienen prioridad de servicio con respecto a las vans. Le damos a pausa, le damos a stop. Si en cola, en vez de mayor valor en atributo, hubiésemos seleccionado el menor, él trabaja de manera equivalente, solo que hubiese colocado de primer puesto en la cola los que tengan el menor valor en el atributo. Continuamos ahora a recurso. Si marcamos recurso con un clic, fíjense que ella ya reconoce que existe el recurso 1, producto de la información que se le suministró en el process. En tipo tenemos dos opciones, capacidad fija, lo cual significa que siempre está disponible la cantidad de recursos que se indiquen acá, o que esa capacidad obedece a un calendario. Si dejamos capacidad fija, a continuación indicamos la capacidad. Vamos a suponer que existen disponibles 3 recursos 1. Importante lo siguiente, cuando ingresamos aquí en el process, en este campo, cantidad, estábamos indicando era la cantidad de unidades de ese recurso que necesita la entidad para que se le atienda. Mientras que acá en el módulo recurso, en capacidad, estamos indicando es la cantidad de recursos disponibles que tiene el sistema. Adicionalmente, podemos indicarle una cantidad de costos relacionados a ese recurso. Costo por hora de trabajo, costo por hora de ocio, costo por cada vez que se utilizó. Y si nos interesa que en el reporte se nos proporcionen estadísticas relacionadas a ese recurso. En caso de que la capacidad no sea fija, sino que cambie en función del tiempo, es decir, que obedezca algún calendario, en tipo debemos de seleccionar basado en un schedule, donde fíjense que a continuación él nos pregunta cuál es el nombre de ese schedule. Ella coloca aquí un 3 por defecto y coloca eso con un fondo amarillo fluorescente. Cuando ella coloque ese amarillo fluorescente, lo que nos está indicando es que ese nombre no es válido. Así que entramos ahí, editamos y vamos a llamarlo horario. Luego aparece la regla del schedule, que no es más que cómo va a trabajar el recurso cuando una vez que ha comenzado un servicio, este tenga que verse interrumpido
porque llega a su hora de receso. Que hay tres opciones: esperar, ignorar o pre. Importante, acá le estamos diciendo al programa que el recurso 1 se comporta según un horario, pero en ningún momento se ha especificado en qué consiste ese horario. Eso se hace en el módulo Schedule. Fíjense que al darle clic al módulo Schedule ya aparece el nombre de ese horario, de ese schedule, que en este caso lo llamamos horario, el tipo, duración. Fíjense que hay otra opción que puede ser calendario. Vamos a trabajar con duración. Y en tipo aparece capacidad o de llegada. Porque recordando, en el create se puede alimentar diciendo que la llegada obedece a un calendario. Si ese fuese el caso, en schedule, en tipo, deberíamos de trabajar con llegada. En nuestro ejemplo tenemos que trabajar con capacidad. La unidad de tiempo en el que se va a colocar la información, horas. Las otras opciones son segundos, minutos, cuartos de horas, etc. Y después nos vamos a duración, donde nos paramos en esta casilla que aparece un 0. Le damos al botón derecho del ratón y marcamos la opción de Edit vía diálogo. Y se despliega este menú, que si se dan cuenta el encabezado es un resumen de la información del schedule. Aquí donde aparece duración, fíjense que aparecen unos botones muy parecidos al del nodo de assign, y cuando adicionamos los recursos en el process, marcamos adicionar y lo primero que tenemos que indicar es cuál es la capacidad inicial. Por ejemplo, la capacidad es de 3. ¿Durante cuánto tiempo la capacidad es de 3? Que en este caso esa duración está en horas. Supóngase que son 3 recursos disponibles durante las primeras 5 horas. Marcamos OK. Después le damos a adicionar y vamos a suponer que 2 de esos recursos se van a descansar, por lo que la capacidad queda en 1 y ese descanso dura 1 hora. Le damos a adicionar y vamos a suponer que de vuelta disponemos de los 3 durante las próximas 5 horas. Esto significa que hay 3 recursos disponibles durante 5 horas, luego tenemos un recurso disponible durante 1 hora y cerramos teniendo 3 recursos disponibles durante 5 horas. Si la simulación dura más que en este ejemplo 11 horas, el ARENA cicla la información. Es decir, que después de 3 recursos disponibles durante 5 horas, ella va a interpretar que otra vez hay 3 recursos disponibles durante 5 horas, luego un recurso disponible durante 1 hora y así sucesivamente. Le damos OK. Entonces es importante, se trabaja en conjunto el módulo recurso y el módulo schedule cuando en el módulo recurso se trabaja en tipo basado en un schedule. Acá se indica cuál es el recurso que se comporta según ese schedule y en el módulo schedule se indica en qué consiste ese calendario. Vamos ahora con el módulo variable. Si marcamos clic en variable, fíjense que aparece un mensaje que reza: si marcamos doble clic acá se añade una nueva fila. Al darle doble clic acá aparece el nombre. Aquí en este módulo nosotros simplemente definimos las variables que existen. Filas y columnas. Esto es por si estamos trabajando con una variable matricial. Si se deja en blanco se supone que es una variable unidimensional. Aquí en opciones, vamos a cerrar acá. Acá en opciones le indicamos si esa variable se va a inicializar cada vez que se inicialicen las estadísticas, cuando se inicialice el sistema o nunca. Esto se explicará con más detalle cuando hablemos del análisis de los resultados de la simulación. Y acá le damos doble clic y colocaríamos el valor inicial que va a tener esa variable al comenzar la simulación. Por defecto 0, pero si al comenzar la simulación esa variable vale 25, por ejemplo, se colocará acá 25. Si queremos estadísticas relacionadas a esa variable, tenemos que marcar la última casilla,
que está relacionada a que nos dé las estadísticas en el reporte. Para concluir, vámonos con set. Si le damos clic a set, aparece la misma leyenda de que con doble clic añadimos una nueva fila. El set nos permite agrupar varios recursos en un conjunto. En el nombre decimos el nombre de ese conjunto, en tipo es recurso y aquí al final aparecerán los miembros. Le damos clic, aparece este menú, le damos doble clic para ir agregando los miembros que forman parte de este set. Por ejemplo, el recurso 1, el recurso 2, el recurso 3 y el recurso 4. Aquí lo que le estamos indicando a la arena es que cualesquiera de estos 4 recursos pueden hacer actividades que se le indiquen a este set. Vamos a regresar un momentico al process. Al darle doble clic en el process, en la parte de recursos, vamos a darle editar. Recordemos que en tipo había dos opciones. Recursos, que es la que habíamos ilustrado anteriormente, o la opción de set. Si marcamos set, ella después nos pide el nombre del set y cantidad. Esta cantidad es cuántos recursos que están en ese set se necesita para poder simular la actividad. Si dejamos en cantidad 1, en este ejemplo lo que le estamos indicando al programa es que esta actividad está en capacidad de hacerla un recurso de los que forman parte del set 1. En este caso, o el recurso 1, o el 2, o el 3, o el 4. Al final ella nos pide la regla de selección. Es con qué criterio va a seleccionar a ese recurso que forma parte del set, donde las opciones son cíclicas, aleatorias, según un orden de preferencia, un miembro en particular, el que tenga mayor capacidad o el que se haya ocupado una menor cantidad. Estas dos últimas evidentemente con el fin de balancear la carga de trabajo. Vamos a dejar aleatoria, le damos OK, le damos OK. Entonces, ya viendo para qué sirve cada uno de los módulos de los procesos básicos y discutiendo la información que necesita cada uno de estos módulos para funcionar, ya estamos en capacidad de empezar a resolver nuestros primeros ejercicios formalmente.